Agus, ¿te animás a ver? Vamos a mirar el teléfono de Agus. Permiso. Vamos a salud digital y con salud digital es. Pero ahí no termina la cosa, es decir, durante un tiempo va a estar pegado a esa pantalla, pero esa activación va a generar también una ansiedad y esa ansiedad a veces va a después requerir o va a favorecer el uso de sustancias. Vivimos en una sociedad de consumo, enfermos de excesos. Alta Nota presenta Consumos Problemáticos. Un especialista analiza las adicciones. Además, pantallas. ¿Cuánto afecta no desprenderse de ellas? A nosotros, a nuestras familias. Alta Nota. Consumos Problemáticos. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. Bienvenidos a Alta Nota. Hoy vamos a hablar de un tema súper actual, los consumos problemáticos. Está con nosotros el psiquiatra Gustavo Gómez. Gustavo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias De por Gustavo a Gustavo. Así es. Así es. ¿Por qué la gente cuando habla de un adicto, uno piensa en drogas primero? Hay un error ahí, ¿no? Sí, totalmente. Por eso justamente el término consumo problemático viene para tratar de salvar esa situación. Porque el consumo es problemático, es aquel consumo que mediando, sin mediar sustancia, le provoca una afección física, psíquica o en las relaciones. Ahí hay que aclarar que pueden haber o no sustancias. Es decir, también que hablamos de conducta, como por ejemplo el juego, el sexo, el trabajo, también son situaciones donde uno puede tener problemas en su vínculo con esas conductas. ¿Y por qué entonces como que la droga nos eclipsa el escenario y hay un montón de otros consumos problemáticos y por ahí capaz que los naturalizamos más y vemos solamente el tema de drogas? Totalmente, porque aparecen términos como drogadicción, adicción, que son términos que están instalados y que hay un sesgo en la mirada, como bien decías, y bueno, en eso estamos trabajando. El término de consumos problemáticos también trata de llevar la mirada hacia el sujeto, porque ahí realmente radica la situación. Las drogas no tienen vida. También esto que te decía, las conductas, o sea, el trabajo, el sexo, el juego, no tiene vida. El que le da vida, por decirlo de alguna manera, es una persona. Entonces hay que fijarse en esa persona, qué es lo que le ocurre para que llegue a esa situación de consumo. ¿Y quién se droga? Después quiero hablar de lo otro, de los consumos problemáticos, pero para profundizar en este tema. Porque uno a veces dice, es una cuestión de, no sé, de plata, pero también hay gente que no tiene plata y se droga. No es una cuestión de educación, pero hay gente que no tiene mucha educación y no tocó un cigarrillo siquiera nunca. Entonces, ¿hay parámetros para por ahí encasillar? No, el consumo o la drogadicción, como vos decías, es masivo. Esto es una pandemia. Se define como una pandemia. ¿La drogadicción es una pandemia? Es una pandemia sin ninguna duda. La pandemia que nosotros vivimos es infecto-contagiosa. Esta es una pandemia que tiene que ver con el consumo, con el uso, con una conducta, como te decía, el uso y el abuso de sustancias o de conductas. Es una pandemia, se droga o consume cualquier persona. No existe distingo de raza, de estado económico, de ningún tipo, ni de credos, ni de nada. En el camino, que es el dispositivo que vos un poco manejás, ¿no? Sí. ¿Ahí qué hacen? Bueno, nosotros tenemos un dispositivo que es ambulatorio, donde nosotros recibimos a las personas con consumos problemáticos y ahí nosotros vemos a la persona en sí integralmente. No solamente droga, ¿no? No, consumos problemáticos, cualquier tipo de consumo, de conductas o de sustancias. Ya me está quedando claro. Claro, ahí también, si me permitís, vos utilizar el término droga y en realidad es sustancia. Porque el término droga no es un término muy adecuado, digamos,
Y sustancia es cualquier sustancia. Por ejemplo, también los consumos de alcohol, por ejemplo, es una sustancia y que es el mayor problema que tenemos. Pero volviendo a tu pregunta del camino, nosotros hacemos un tratamiento interdisciplinario. Interdisciplinario quiere decir que trabajamos muchas disciplinas, lo cual desde la teoría está indicado, y abordamos, como te decía, al sujeto y sus circunstancias, para tratar de ver qué le ocurre a este sujeto para que llegue a tener esa conducta que por lo general es bastante autodestructiva. ¿Por qué? A ver, voy a usar un caso, ¿no? Chano. Charpentier, que es súper conocido. ¿Por qué él tuvo ese ataque? Bueno, lastimó a un policía, todo lo que conocimos. Estuvo internado, creo que, no sé, 10 días por ahí, y mucha gente dijo, ¿por qué este chico no? O sea, va a volver a consumir, le va a volver a pasar lo que le pasó, ¿por qué no se queda más tiempo internado en la clínica? Yo sé que vos tenés una visión sobre el sistema, me gustaría que compartas con nosotros. Sí, te agradezco la pregunta porque eso que decís vos es cierto, la gente opina y en realidad a mí me parece, no tenía claro cuánto tiempo estuvo internado, pero si estuvo 10 o 15 días me parece así a priori muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la solución no está en la internación. No está en la internación, no está en el aislamiento, está justamente en abordar las cuestiones, de preguntar qué le pasa a Chano, hablando de un sujeto, ocupándonos de él, que es una figura mediática y que todos conocemos, para no entrar en cosas privadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le pasa a Chano? ¿Qué le pasa a Gustavo? Ese es el mensaje, que nosotros tenemos que no también catalogar a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro vecino como adicto, porque ahí está también otro gran tema, que es la estigmatización. Nosotros en el camino justamente a veces tenemos que trabajar mucho tiempo para desarmar la estigmatización, la culpabilización, el conflicto que lleva para después recién abocarnos al hecho en sí. Así que eso te demuestra lo complejo que es esta situación, pero que se pueden hacer muchas cosas y no necesariamente tiene que ver con una internación. O sea que hay algo siempre atrás, ¿no? Hay un disparador. La persona está manifestando algo en el consumo de sustancia o en el consumo de alcohol excesivo o de tabaco o del juego, o no sé, hay algo atrás. Mira, yo no te diría que fuera tan atrás, no sé a qué te referís, pero yo lo que diría que hay algo. ¿Y sabes qué te quiero decir? Que hay, por ejemplo, una naturalización. Porque vos decís atrás da como a entender que hay un conflicto, que lo puede haber, claro, que hay un trastorno de personalidad, que hay un todo problema, claro. Un problema. Lamentablemente hay otras circunstancias donde no existen y hay consumo. Por ejemplo, en la naturalización del consumo en un adolescente, en una circunstancia de conjunto, en rituales que aparecen en la sociedad. Bueno, entonces empieza a aparecer ese consumo, como sin problematizarlo y como parte de la cultura y, como te decía, de los rituales de la gente joven. Es que, Gustavo, me estoy acordando que ahora ya estamos ahí nomás a la vuelta de la esquina de las fiestas, por ejemplo. Y ahí hay una naturalización de una celebración con bebidas y el brindis de fin de año, ¿no? Sí, tal cual. ¿O estoy siendo quizás muy exagerado? No, estás muy bien. Hoy se habla mucho de la adicción a las pantallas. ¿Ustedes ya están explorando ese tema? Bueno, eso es un grave problema que tenemos. Tenemos un grave problema porque tiene una incidencia muy alta y porque a su vez empieza en una forma muy precoz. Un niño de 2 años, de menos años, tiene acceso a la pantalla. Eso tiene una incidencia sobre el sistema nervioso central que hace que el sistema nervioso central se active y se convierta en un estado de ansiedad. Ese estado de ansiedad, esa activación, va a hacer que el chico quiera consumir cada vez más pantalla. Por eso que vemos muchos chicos que están demandando pantalla, ¿no es cierto? Pero ahí no termina la cosa, es decir, durante un tiempo va a estar pegado a esa pantalla, pero esa activación va a generar también una ansiedad y esa ansiedad a veces va a después requerir o va a favorecer el uso de sustancias. Vamos un poquito para atrás. Sí. El tema de la pantalla genera una ansiedad. Y ese estado de ansiedad y de necesidad después puede que reemplace la pantalla. Así es, predispone el uso de sustancias, tal cual. O sea que cuando hablamos de prevención, en vez de hablar de prevención, de educación, de un montón de cosas que también hay que hacerlo obviamente, estamos hablando de uso de pantalla. O sea que si yo le doy a mi hijo sin ningún tipo de control mi teléfono, ¿estoy colaborando con que el día de mañana se drogue? Así es, o sea, lo haces muy simple, pero estás
favoreciendo, sí, lo que quiero que se entienda es que hay una activación del sistema nervioso central que se activa. Si nosotros, yo tengo 54 años, es decir, la estimulación que teníamos era una estimulación menor, si se quiere, porque jugábamos a juegos, a la rayuela, jugábamos al fútbol, trepábamos un árbol. Entonces nuestro sistema nervioso central se activaba ante esos estímulos, ¿no es cierto? Sí. Mirábamos televisión. Bueno, esa activación es mucho más precoz y mucho más intensa, y eso lo que determina es lo que te digo. Entonces, eso es un favorecedor, no determina que tu hijo va a ser adicto, pero es un favorecedor que tendríamos que tener en cuenta. Y hay propuestas de la Sociedad Argentina de Pediatría de los 6 años hasta los 6 años sin pantalla. ¿Sabes, Gusti? ¿Sabes por qué por ahí peco de simplificar? Sí. Porque por ahí estoy buscando, como papá te digo, que entendamos, quizás no técnicamente, pero que entendamos que puede ser, que es dañino, digamos, porque muchas veces nosotros decimos, ¿qué pasa? Déjalo al chico, está mirando. El otro día me decía un papá, ¿cuál es la diferencia entre que mire el teléfono y mire la tele? Déjale. Y bueno, en realidad, o sea, otra vez estamos naturalizando. Totalmente, bien dicho por vos, es dañino. O sea, esto tenemos que tener presente, la gente no lo sabe, y fíjate ese señor amigo tuyo que minimizaba y no veía... el chico escuchando, digamos. Exactamente. O sea, quiero también que vos sos una persona de los medios, que vea también, hay que ver más allá, es decir, cómo está todo planeado, yo siempre digo, para que esto ocurra, porque ahí aparece el consumo del jueguito, el consumo de la propaganda, el consumo del juguete, el consumo. Estamos en una era del consumismo, obviamente el posmodernismo está representado por el consumismo. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Estudio Jurídico Contable Ramírez y Asociados. Asesoría Jurídica General, cuestiones de familia, sucesiones, prescripciones, derecho penal. Asesoría tributaria, monotributo y autónomos, liquidación de sueldos, altas, bajas, indemnizaciones. Galería Junín, segundo piso, oficina 201. Teléfono 3794-001-516. Ramírez y Asociados 2021 @hotmail.com. Corrientes. Bueno, ¿cómo andan? Estamos en la costanera de la ciudad de Corrientes, parte de la costanera sur. Vinimos a hablar con la gente sobre el uso de los celulares. Hoy hay toda una tendencia que indica que mucha gente se está volviendo adicta a las pantallas y básicamente a través del teléfono celular. Incluso hay estudios en países europeos que la gente que está más de 6 horas conectada a la pantalla del celular ya es considerada con algún tipo de adicción. Y por ejemplo hay datos que meten miedo, como que las personas lo último que hacen cuando se acuestan es ver el teléfono. Y cuando abren los ojos, lo primero, ver el teléfono. Le vamos a preguntar a la gente, primero si se percibe o no con algún tipo de adicción, porque eso también es otro dato, hay gente que no lo reconoce. Y después, ¿se animarán a mostrar cuánto tiempo están conectados al teléfono? En mi caso, por ejemplo, la verdad que es un dato que a mí me preocupa. Estoy casi 6 horas conectado al teléfono celular, 5 horas 58 minutos, y la aplicación que más uso es WhatsApp, con casi 4 horas de utilización de esta aplicación. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. ¿Cómo anda, Paquito? ¿Y vos? Rocío. ¿Qué tal la playa? ¿Fueron a la playa o no? No, estamos mirando. Mirando un poco. Estamos preguntándole a la gente, bueno, si son, cómo usan el teléfono, cuánto tiempo usan. ¿Ustedes se consideran que son, no sé, adictos al teléfono, lo miran todo el tiempo? Puede ser. A la mañana, te levantás, agarrás el teléfono, Claro. a la tarde. ¿Y qué haces con el WhatsApp.
WhatsApp. Sí, Netflix, Instagram. ¿Rocío vos? Lo mismo. Lo mismo. Sí. O sea que, o sea, aparte de WhatsApp, que de última es lo que usamos, lo usa todo el mundo, Instagram no, Instagram, Facebook. Facebook, Sí, Facebook más que nada para ver tipo el todo eso que me aparece nomás te digo. las noticias. Tipo Ajá. para chismosear nomás lo Para- que pasa. Sí. Che, y vieron que hay una parte en el teléfono que te dice cuánto tiempo haces uso de la pantalla real. ¿Cuánto tiempo decís vos? Antes de mirar, Franco, ¿cuánto tiempo decís vos que pasás frente a la pantalla? Casi las 24 horas. El tiempo con la celular. Tenemos un adicto a las pantallas. ¿Te animás a Sí. mirar cuánto tiempo? Seguimos paseando, ¿no? Y ahora encontramos a una turista que tiene familia acá en Corrientes, entonces se pegó una vuelta. Nora, ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. ¿Te gusta? Bueno, ¿hace cuánto que venís acá? ¿Hace mucho? Y yo en general vengo a Chaco, a Barranqueras, Mm. está toda mi familia ahí y bueno, Te gusta maravilloso. Y cuánto hacía que no venía acá a Corrientes, Sí, claro. que amo Corrientes, que es una belleza. Mucho Y por la bueno, por la pandemia y todo eso, ¿no? por el tema de pandemia, sí, exactamente. por Ahí el tema están de las pandemia. primas escondidas que no Sí, quieren salir. no quieren. Mirá, mostrale. ¿Cómo? No queremos hablar, pero... No, dice no, bueno. ¿Cómo se llaman las primas? Moni y Clarita. Moni y Clarita. Bueno, la entrevista que estamos haciendo es, la pregunta en realidad es sobre el tema del uso del teléfono. Veo que estás con tu teléfono en la mano. Sí. ¿Cómo te definís? ¿Sos muy del teléfono o más o menos? Soy lo lógicamente equilibrado. El teléfono lo uso un poco para trabajar, para estar conectada, más que nada también con Buenos Aires. Recién, no sé si me vieron, estaba hablando. Sí. Y estaba hablando con mi jefe de Buenos Aires y bueno, como ahora todo el trabajo es tipo online. Claro, home office. Sí. Ya mirando más un poco panorámicamente, ¿no? ¿Te parece que estamos un poquito mucho dependientes del teléfono? Muy dependientes. ¿Sí? Todos estamos muy dependientes. Fíjate que a vos se te olvida el teléfono en tu casa y Lo de loco. el 90% de la gente vuelve a la casa para recoger el teléfono. Claro. Antes, yo que viví esa transición de no tener teléfono celular, y bueno, yo antes vivía tranquilamente sin teléfono celular. No pasaba Y nada. la dependencia se fue haciendo cada vez más grande. Bueno, la costanera tiene esto, uno anda por ahí y se encuentra con amigos. Tito querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Todos los días te caminás o Cuando puedo camino. cuando puedes caminar? Bueno, aparte la tarde está No, maravillosa. sí, hoy está un día especial. ¿Cuánto tiempo crees que ves tu teléfono? Primero, ¿sos de usar mucho teléfono? Uso mucho el teléfono. Pero mucho que... ¿Mucho o Mucho. para qué? ¿Para laburar? Para algunos, para mi familia es una tortura y para el resto de la gente es una virtud. Atiendo a toda hora, uso todo. Eso es cierto, el tipo te responde siempre. Escúchame, pero cuando te acostás, ¿lo último que haces es ver el teléfono? Sí, Y cuando te levantás, lo primero que haces, ¿qué es? también. Mira el teléfono. ¿Y qué? O sea, Además, hoy estuve respondiendo mensajes. Mi esposa estaba saliendo a trabajar a las 6:40 de la mañana. ¿te vos te sentás a comer, teléfono al lado? A veces sí, a veces no. Si estoy con algún tema, tengo el teléfono al lado. Pero ahí Y si aún- puedo evitarlo, lo evito, pero Está bien, pero ahora, por ejemplo, salís a caminar, ¿esa es tu actividad donde te desconectás? Pero estás con tenés el teléfono con vos, tengo o sea, el teléfono conmigo. ¿te animás a ver, viste que los teléfonos ¿sabes? Te muestran cuánto uso haces? ¿Te Sí. animás a que veamos cuánto tiempo estás? A ver. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Gustavo, Franco Franco. y Agustina. Agustina. Bueno, ¿se consideran que ven mucho tiempo el celular, que están todo el día con el teléfono, más o menos? ¿Cómo lo analizan vos, Franco? Mucho tiempo.
mucho tiempo, pero ¿qué haces, por ejemplo, en el teléfono tanto tiempo? WhatsApp. WhatsApp. Y ves videos, no sé, YouTube, Netflix, alguna aplicación de Netflix también. ¿Hago vos? ¿Cómo? Yo WhatsApp y una aplicación que es de juego. ¿Una aplicación que qué juego? Se llama Plato y hay varios juegos dentro como Pool. ¿En qué momento? Digo, ¿a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche? A la noche. ¿A la noche? Yo más a la noche. Hoy se habla de los adictos a las pantallas, no sé. ¿Ustedes podrían estar, por ejemplo, no sé, un día sin el teléfono? Yo no. ¿No? No. ¿Y no les pasó nunca, digamos, siempre? Yo busqué la forma de A mí sí celular. me pasó de quedarme como meses sin celular y yo como que no vivo sin celular. ¿Así? ¿Pero te habían robado o se te rompió? Se me rompió. Se te rompió. Sí. Y hasta que pudiste comprar otro, ¿qué hacías? Sí. ¿Cómo jugamos el jueguito? Nada, ahí era Instagram más, pero por la computadora. Che, ¿se animan a mostrar? Vieron que el teléfono tiene una parte donde vos podés saber cuánto tiempo estás usando el teléfono. Agus, ¿te animás a ver? Naranja evolucionó y ahora es Naranja X, una app con una cuenta gratis y mucho más. Y eso es un ascenso para tus finanzas. Y para contarlo lo llamamos a ellos, que también están buscando un ascenso. Esto de mi transferencia es todo mito. Las únicas transferencias que hago son las de Naranja X, que son al instante desde la app. Y se me puede escapar alguna que otra pelota, pero con Naranja X lo que no se me escapa es el control de mi plata. Para ganar el campeonato hay que ir tranquilo, paso a paso. Pero para abrir tu cuenta de Naranja X, con uno solo alcanza. Descárgate la app y maneja tu plata con los tapones de punta. Naranja X. Alentamos tus finanzas. ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría con respecto a esto? Que tenemos que la ideal serían los primeros 6 años sin pantalla, incluida la televisión. ¿Vos te parece? No, pero estamos todos aplazados con eso. Y claro, te parece utópico, pero pero la opinión científica es esa. Los 6 primeros años sin pantalla. Y vos en el camino, en tu ejercicio profesional, ¿ya estás trabajando algunos problemas concretos? Sí, estamos trabajando, por supuesto. ¿Tenés casos, quiero decir? Tenemos casos, son los menos, pero por esto que decimos, porque no hay una visualización. Son chicos que están en la pantalla durante 4, 5, 6, 7 horas aproximadamente. Hemos tenido casos también graves de días de pantalla. Sí. En ese sentido, pueden haber algunas circunstancias, en el caso que recuerdo, había una comorbilidad, es decir, había otras cosas, ¿no? Otras patologías. Entiendo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, tenemos algunos casos ya preocupantes y tendríamos que estar todos preocupados por esto que estamos explicando acá. Pero, decir, pero eso no pasa, ¿no? No pasa, pero sería bueno, ahí viene lo del medio de comunicación, esto que estamos diciendo, que la gente tiene que estar atenta a esto. Y lo que pasa, ¿sabes qué, Gustavo? Que yo siempre digo, hay un tema acá. Es como vos decías, es decir, se llama sopete electrónico, le doy el celular y yo me pongo a conversar con vos. Sí. Entonces él no molesta. Igual te digo una cosa, o sea, ahí quiero marcar una diferencia. Hay un mundo para adultos y después lo que pasa es cuando nosotros como adultos tenemos dificultades para poner límites a los chicos, porque digo, yo puedo tener el teléfono, trabajar con el teléfono, de hecho trabajo mucho con el teléfono, etc. Ahora, a mi hijo le puedo decir no, o dejemos los dos el teléfono, vamos a jugar a la plaza. Me parece muy oportuno tu planteo, pero a su vez también se divide en eso, es decir, muy bien. Yo creo que al niño habría que hacer esto, digamos, ir a jugar, límite y obviamente darle una alternativa. O sea, darle atención. La alternativa. Y los adultos también estamos en peligro, porque esa delgada línea que tenemos entre el trabajo y el no trabajo hace que muchas estemos muy compenetrados en eso y también tenemos una cierta alerta. Me gustaría que con el tema en general, ¿no?, del consumo problemático, como si fuera marcame un velocímetro, o sea, cuando yo, ¿qué me indica a mí de mi conducta que ya se me está yendo la mano con cualquier consumo? Yo me puedo dar cuenta de, no sé, hay algo que se active, alguna alarma que vos puedas decir, mira, si te pasa esto, guarda. Sí, en cuanto a las conductas, es el tiempo y la intensidad de lo que tiene y las limitaciones que te produce. Por ejemplo, vos vas a tener consecuencias físicas, vas a tener consecuencias en el peso, vas a tener consecuencias en la postura y vas a tener consecuencias en tus relaciones. Y en cuanto a las conductas de consumo, bueno, también van a haber evidencias en cuanto a cómo te
afecta esa sustancia, ¿no y es uno cierto? se da cuenta, ¿no? Claro, léase alcohol, hay que también decir eso, ¿no? Lamentablemente hay una definición de sustancias lícitas e ilícitas. Digo lamentablemente porque cuando vos usás una sustancia, el cuerpo te dice, che, vos me estás dando algo lícito o ilícito, Igual digamos. te hace daño. Es una sustancia que te hace daño en determinada proporción. El pucho es legal consumir, exacto, pero te hace... entonces vos tenés que, lo que te marca es que el 90% de la población tiene un consumo problemático de alcohol, cigarrillos y psicofármacos, todos legales. Gustavo Gómez, Gusti, contame qué es Consumo Respeto. Consumo Respeto. Es un libro que escribí basado en la experiencia que tenemos en el camino. Tiene una particularidad que está escrito en forma de poemas que se refieren a cada uno de los temas que desarrollo, y también hay ilustraciones y hay una prosa donde se explica la situación. Hay un anexo que tiene que ver con la pandemia, porque justamente lo escribí en pandemia, y bueno, la idea es transmitir al respecto de esto un poco que es lo que estuvimos hablando acá, y tratar de lograr una comprensión del fenómeno, porque yo creo que si comprendemos, así como lo hablábamos recién acá, y descubrimos una serie de situaciones, vamos a estar mejor. Son cortitos, está muy bueno, y me parece que en este sentido... ¿Y esto dónde lo puedo comprar? No, eso es como un, ¿cómo se dice? Como un vino boutique hablando de alcohol. Solamente lo vendemos en el camino. Ah, ¿lo tienen ustedes? Sí, nos tienen que llamar Dispositivo El Camino en Instagram y en Facebook. Ah, ok, ¿y ahí lo puedo pedir? Y ahí lo podemos pedir. Bueno, ahí está apareciendo en la pantalla igual. Gustavo, muchas gracias. Un placer. Antes de mirar, Franco, ¿cuánto tiempo decís vos que pasás frente a la pantalla? Casi las 24 horas. El tiempo con el celular. Tenemos un adicto a las pantallas. ¿Te animás a mirar? ¿Cuánto tiempo? A ver. ¿Cómo es? A ver. Sí. Vamos a... Aquí está. Bien. ¿Cuánto? 4 horas 58 minutos. O sea, no estás wow, porque lo ideal sería por ahí menos de 3 horas, pero por encima de 6 horas 43 minutos dicen que son los adictos. O sea que vos estás todavía con bastante margen. Franquito, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Norita, aparte de desearte que la pases súper bien en Corrientes, queremos ver si te animás a la prueba que estamos haciendo, porque todo bien, pero ahora quiero ver si te animás a mostrarnos realmente en el teléfono. ¿Cuánto tengo? ¿Qué uso haces? Mira, yo no te voy a decir la verdad y lo confieso. Es que acá no me dejan mentir. Claro, por eso. Permiso, ¿eh? En general, lo que más hago son juegos. Y 3 horitas. 3 horas 28 minutos. Durante, digamos, todo el día. Todo el día, no, este es el uso de pantalla. Digo el mate, ¿eh? Gracias, prima. Gracias, prima. Mirá, pero ¿puedo leer un poquito? Sí. 3 horas 28 minutos del total. De juegos, 2 horas 14 minutos. ¿Pero qué juegas?
Altumblas. Altumblas sí, son que la mayoría de los juegos son para activar la mente. Ah, bueno, genial. Ah, y el jefe, entonces estamos entrenando el bocho, jefe. Exactamente. 23 minutos. 23 minutos redes sociales, nada. Yo me lavo los dientes y ya tengo 30 minutos de redes sociales. Claro, bueno, pero vos estás en el medio que todo el mundo te va a llamar. Claro. Bueno, Nora, la verdad, aprobada, súper aprobada con 10, Digo, sos el mejor promedio. Ay. ¿Te animás a que nos veamos cuánto tiempo estás? A ver. Vamos a ver cuánto tiempo realmente. Esta es la verdad. Recién nos peleábamos con un productor, con Cristian, porque me decía, vos sos un adicto. Y yo le digo, no, para nada. Miré. 5:23. Permiso. Esta semana. Promedio diario, 5 redes sociales. Ahora te voy a contar casi 4 horas. ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? ¿Vos estás con el vivos de Instagram? No, nada, eso nada. ¿Pero qué consultás Twitter? ¿Mucho Twitter? Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp. Y te haces viste que dijiste, para mi familia dijiste es una tortura, ¿no? Sí. ¿Y vos te haces una autocrítica o decís, no, yo estoy bien? Sí, me hago una autocrítica. Sí. Y porque creo que hay que tratar de bajar esa dependencia que tenemos entre todos. Es más, ¿viste? Estas últimas veces que cayó internet, por ejemplo, uno parece que está desprovisto de una cantidad de cosas que en realidad nosotros nos obligamos a usarlo porque no es necesario tanto. Agus, ¿te animás a ver? Vamos a mirar el teléfono de Agus. Permiso. Vamos a salud digital y con salud digital es. Cinco horas y media. ¿Pero qué? ¿Juega al pool? ¿Todo el tiempo? ¿Qué no juega? ¿Puedo leer cómo es? Igual te digo, WhatsApp, 4 horas 50 minutos. ¿Qué es eso? Con las amigas. Instagram 20 minutos. Me sorprende, yo soy más instagramero. Bueno, hay algo de Word, o sea, un trabajo práctico. 5 minutos. Cuando están acá así al aire libre tomando un tere, ¿miran también el teléfono todo el tiempo o no? No. Bueno.